Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Apologética. La verdad los hará libres. Hoy día estamos con ustedes Adrián Castro, desde la Isla del Encanto. y Roquel Cárdenas desde Panamá. Hoy tenemos un tema muy interesante, Adrián, y creo que tú me comentaste cuando lo preparábamos que tú consideras que va a ser de mucha bendición para muchas personas, Adrián. Definitivamente, hermano Roquel, este tema que vamos a estar tocando hoy es un tema que de alguna manera u otra, nosotros como cristianos católicos, de alguna manera y otra, repito, le hemos perdido lo que es la seriedad, hemos perdido la manera de aprovechar, no hemos sabido hacerlo. Y lo digo a modo general, y más ahora en estos tiempos de pandemia, donde tanto se habla de cuidar la salud, de cuidarse físicamente, de cuidarse a través de lo que nos provee el Estado y todo esto. Pero hoy vamos a tocar un aspecto importante que es sobre el aspecto espiritual y es la confesión, que así como nosotros cuidamos nuestro cuerpo, así como nos queremos proteger de las diferentes maneras que nos recomiendan, más importante es proteger nuestra alma. Y qué mejor que con una confesión, que es un sacramento tan hermoso que ha instituido nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano, y hay una cosa que tenemos que tener claro. Nosotros, evidentemente, empezamos hablando acerca de un aspecto. Cuando nosotros hablamos que Jesucristo murió por todos nosotros para el perdón de los pecados, hay una pregunta que todos nosotros nos podemos hacer. ¿Cómo yo me apropio de ese perdón? Hay algunas personas que dicen, bueno, usted simplemente ora y dice, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y ya. Hay otras personas que dicen que usted va a un altar, reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y ya te recibe el perdón. Nosotros los católicos enseñamos que el primer paso para apropiarnos del perdón de Dios es a través del bautismo, el sacramento del bautismo. Lamentablemente para nosotros después del bautismo volvemos a caer en el pecado y Dios en su misericordia nos dejó otro sacramento para recibir el perdón de los pecados después del bautismo. En teoría, si nosotros nos bautizáramos y no pecáramos más, iríamos directo para el cielo. Pero lamentablemente la realidad es otra. Entonces tenemos un sacramento que Jesús instituyó para el perdón de los pecados. Ahora, sabemos, hermanos, no somos ingenuos, que hay personas que dicen que eso no es cierto, adversan esa realidad. Y uno de los argumentos que esgrimen es que el único que puede perdonar pecado es Dios. Así que como Dios es el único que puede perdonar pecado, hay que confesarse directamente con él y no ante otro hombre pecador igual que yo. Es el argumento muy probablemente que en su gran mayoría muchos han dicho, católicos y no. Ahora, como aquí no se trata de un debate de opiniones, sino de lo que Jesucristo enseñó, conforme pasa el programa, hermanos, vamos a empezar a ver qué Jesucristo enseñó con respecto a esta realidad sobre apropiarnos de los frutos de su redención, cómo hay que hacerlo, cómo recibimos ese perdón de los pecados. Adrián. A mí me gustaría, si tenemos la oportunidad, ¿verdad? No sé si es posible, aprovechar a tomar el pasaje bíblico del Evangelio según San Juan, específicamente en el capítulo 20, si leemos de los versículos 19 al 31, vemos que aquí, ¿verdad? Para que apremie el tiempo, voy a dar la cita bíblica y pues que los hermanos en su hogar profundicen. Repito, Evangelio según San Juan, capítulo 20, los versículos 19 al 31, y vamos a poder ver todo aquel, ¿verdad?, que tome la oportunidad de leer en su hogar, Se hizo un que, corte como el tuyo. que en este pasaje bíblico vamos a ver que son las primeras palabras del resucitado a sus discípulos. Claro está, después de la redención que la obtuvo en la cruz del Calvario con la muerte y resurrección. Y aquí vemos algo bien importante en este pasaje bíblico, que Jesús establece un paralelismo entre la misión que le encomienda el Padre y la que Él les encomienda a sus discípulos. Sabemos que el Padre le da una misión a Jesús, la cual Él cumplió a cabalidad. ¿Y cuál era? La redención de la humanidad, la del perdón de los pecados. Ahora bien, al Jesús enviar a sus escogidos para mantener el ministerio, lo hace con una misión nueva. ¿Y cuál es esta misión?
la de ser los administradores de la consecuencia de la redención. En otras palabras, el perdón de los pecados. Y es aquí donde el Señor, para reafirmar este poder que le da ¿verdad?, a los apóstoles, lo hace con el soplo del Espíritu Santo sobre ellos. Y hay que aclarar, ¿verdad?, que esta es una unción especial que Jesús da a sus apóstoles, aparte de todo, ¿verdad?, lo que va a suceder en Pentecostés y todas estas cosas del derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad?, que es importante hacer esta aclaración para que los hermanos tengan en cuenta. Incluso me gusta mucho porque si miramos, cuando vemos el inicio en el Génesis 2:7, el Señor da infusión de vida a Adán con el soplo del Espíritu Santo. Y ahora aquí en el Nuevo Testamento vemos que el Señor con el soplo del Espíritu Santo le da ese poder a los apóstoles para que cuando haya el perdón de los pecados, nuevamente se infunde vida espiritual en nosotros, porque por el pecado estamos muertos, pero por el perdón del pecado volvemos a la vida. Hermano Roquel. Adrián, sí, mira, hay un aspecto muy importante que yo quisiera resumir de lo que tú has explicado para beneficio de nuestros distinguidos hermanos que están en línea con nosotros. Primero, mira, este pasaje es muy importante porque aquí se afirman varias cosas. Ya Jesucristo había realizado la obra de redención. Y aquí hay un concepto, hermano, que tenemos que tener todos muy claro. Hay una redención objetiva, es decir, Jesucristo murió por todos los hombres. En la iglesia se habla de que hay una redención subjetiva, es decir, cuando la persona decide apropiarse de los frutos de esa redención. Jesucristo murió por todos los hombres, por lo tanto el cielo está abierto para todos, pero no todos van para el cielo. ¿Cuál es la diferencia? Aquel que quiera apropiarse de los frutos de la redención de Cristo. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia efectivamente es que los hermanos no católicos dicen que solamente con una oración. Nosotros decimos que Jesucristo estableció un sacramento y dio autoridad específica a algunas personas para que nosotros pudiéramos recibir esos frutos de esa redención. Y ese sacramento le llamamos reconciliación, penitencia, confesión. Adrián ha explicado muy bien el pasaje y si usted se da cuenta, el texto nos dice, primero, que los apóstoles, ¿no? Primero tienen el poder de perdonar los pecados. Le dice, a quien ustedes les perdonen los pecados. Así que le está dando un poder. Segundo, se lo está dando con independencia de quiénes son. Es decir, hombres pecadores. No le digo, mire, ustedes pueden perdonar los pecados si son santos, si no pecan, si son impolutos. Ustedes pueden perdonar los pecados. No, se lo dio así tal cual. Hace poco Pedro lo había negado y todos los apóstoles lo habían abandonado. Sin embargo, él le otorga ese poder. También una cosa interesante, hermanos, es que este poder implica que la persona tiene que conocer el pecado. ¿Sabe por qué? Porque tiene que juzgarlo. Dice, a quien ustedes se lo perdonen, le quede perdonado. A quienes no se lo perdonen, le quedan retenidos. Entonces, la persona con la autoridad tiene que escuchar, saber para poder discernir. Si no, ¿cómo va a poder juzgar si te perdono o no te perdono? Entonces le da una autoridad de juez, ¿no? Y no por propia autoridad, delegada por Jesucristo para ellos. Entonces, de ahí surge el tema de la confesión, porque efectivamente, entonces, ahí vemos conceptos muy claros. El sacerdote, el obispo o la persona, el cardenal o el papa, quien tiene la autoridad para confesar o aplicar el sacramento, no lo hace por virtud propia. Él simplemente es un intermediario de Jesucristo. Se hace por Cristo, con Él y en Él. El sacramento se hace, Él simplemente tiene una autoridad delegada. Entonces no tiene que ver con la dignidad. Y se lo voy a hablar con crudeza. El sacerdote puede estar él mismo en pecado mortal, pero aplicar el sacramento porque no son los méritos de Él lo que Él está aplicando. Son los méritos de Jesucristo al penitente que le pide a Cristo perdón a través del sacramento y se arrepiente. Entonces, tengamos claro para que no tengamos una idea distorsionada de lo que es el sacramento. Adrián. Y siguiendo esa misma línea que tú acabas de traer, Roquel, para beneficio y que los hermanos vean que la iglesia está clara en lo que enseña como madre y maestra, voy a leer un momento lo que nos dice el numeral 1441 y el 1442 del Catecismo de la Iglesia Católica en base a esto que tú acabas de comentar. Escuchen bien, hermanos, para que vean que la iglesia tiene clara lo que enseña
y nosotros como miembros de la misma tenemos que pasar esta información para que ustedes la entiendan si aún no la habían escuchado. Numeral 1441 y 1442 del Catecismo de la Iglesia Católica. Solo Dios perdona los pecados. Porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo, el Hijo del Hombre, tiene poder de perdonar pecados en la tierra. Marcos 2.10. Y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados. Marcos 2.5, Lucas 7.48. Mas aún en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. Cristo quiso que toda su iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:18. El apóstol es enviado en nombre de Cristo y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica: dejaos reconciliar con Dios. Segunda de Corintios 5:20. Acabamos de escuchar, para que vean que esto no es invento mío ni invento de Roquel, claramente es Dios quien perdona los pecados. Pero Dios mismo, en la autoridad que tiene, pasa ese poder a los apóstoles. Y es por eso que cuando uno va donde un sacerdote y recibe el perdón de los pecados, es Dios mismo que te está perdonando a través de ese sacerdote, porque el sacerdote está actuando en la persona de Cristo cabeza. Y es importante que los hermanos tengan en consideración eso, porque todos los sacerdotes que tenemos en la iglesia son copartícipes del único y eterno sacerdocio, que es el de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Y mira qué hermoso esto de este sacramento, que mira lo que nos dice también el numeral 1468 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos dice que el sacramento de la penitencia nos devuelve la gracia de Dios y nos une a Él con profunda amistad. A quienes lo reciben con un corazón arrepentido y con las debidas disposiciones, les trae la paz y la tranquilidad a la conciencia y un profundo consuelo espiritual. Hermano Roquel. Sí, y creo que Adrián y yo, después del programa, o sea, me refiero después de esta parte explicativa, vamos a tener una sección donde vamos a conversar un poco más de la aplicación o la participación adecuada del sacramento. Porque también es importante, primero, no solo conocerlo, sino poder vivirlo de la manera más adecuada. Así como cuando se explica cómo se puede vivir la Eucaristía de la manera más adecuada, el sacramento de la reconciliación también hay que hacerlo de la manera más adecuada. Bueno, volviendo al tema que estábamos hablando, importante, hermanos, saber de que la primera falacia que se dice es que nosotros los católicos enseñamos que los hombres perdonan los pecados. No, nosotros estamos de acuerdo de que Dios perdona los pecados, es el único que puede perdonar pecados. Lo que no estamos de acuerdo es el método que plantean otros hermanos. El otro hermano dice: yo me confieso directamente con Dios. Pero ese concepto de confesarse directamente con Dios no tiene fundamento bíblico. Sin embargo, lo que nosotros estamos hablando, que es el sacramento de la reconciliación, acabamos de empezar a ver algunos de los fundamentos bíblicos. Hay otro aspecto importante que debemos saber. El modo como se practicaba la confesión en el pasado y ahora no es el mismo. En el pasado la confesión se hacía de manera no solo oral, pero también pública. No es como ahora que usted va solo, el penitente va solo ante el ministro, a sola y en secreto, dicen sus pecados para que más nadie escuche. Ese fue un método que se estableció posteriormente. Sin embargo, en las primeras comunidades era de manera pública. Usted iba donde el presbítero, donde el encargado, y usted decía: yo he pecado de esto, de esto y de esto, y entonces el sacerdote le daba la absolución. Miren que tanto es así que en Hechos capítulo 19, versículo 18, dice la palabra de Dios: muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. Miren lo interesante del texto. Si usted ve, analice un poquito el texto. Si fuera al modo que dicen algunos hermanos, ellos debieran haber dicho: muchos de los que habían cometido pecados deberían haber venido y oraban a Dios y pedían perdón. O iban y aceptaban a Jesús como Señor y Salvador. No dice nada de eso. El texto dice muy claramente que venían y confesaban. ¿Por qué usa la palabra confesar? Hechos 19, 18. Porque ya era la práctica.
que los apóstoles establecieron según la autoridad de Cristo y se lo traspasaron a otras personas. Le voy a dar otro ejemplo. Otro ejemplo, Santiago 5, 14, 16. Aquí vuelve a hablarse de la palabra confesar. Dice, ¿está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Mire, no le dice, usted está enfermo, llame a cualquier hermano que venga acá, llame al que primero, a su compadre, a su amigo, dice, llame a los presbíteros, a los ancianos, a las personas que tenían la asociación apostólica. Y después dice, en el versículo 16, confiésese pues mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para sean curados. Entonces, ese término, confesión, ¿por qué se aplica ahí? ¿Por qué no dicen, y ustedes vayan y pídanle perdón directamente a Dios, que es el único que puede perdonar el pecado? Arrodíllense y imploren misericordia a Dios. No. ¿Por qué habla de nuevo el término confesarse? Porque ese era el modo con que ya desde la primera comunidad se sabía que se obtenía el perdón de los pecados. Adrián. Quizá los hermanos que están viendo esta transmisión dirán, entre tantos temas, porque estos muchachos le dan hoy con venir a meterle mano a este tema de la confesión. Pues mire, yo quisiera compartir con ustedes las palabras de San Juan Pablo II en un sínodo que hizo en Roma, donde exhortó de la siguiente manera: es necesario hacer a los fieles una catequesis lo más esmerada posible acerca del sacramento de la penitencia. Y ahí está el propósito. Por eso es que nosotros estamos haciendo este tema hoy y esta grabación, porque queremos de la manera más esmerada posible, independientemente de nuestras miserias, crear conciencia sobre este tema del sacramento de la confesión, para que los hermanos lo entiendan a plenitud, pero no solo entenderlo, sino que puedan sacar provecho del mismo. Y me gustaría aprovechar a hacer un comentario que aquí es una agüita para el lado de acá, ¿verdad? Siempre nosotros señalamos el error de afuera, pero también el de adentro para que lo corrijamos con amor. Y es que muchas veces la mayoría de nosotros los católicos, lamentablemente lo máximo que hacemos en nuestras vidas son 3 confesiones y para colmo las hacemos mal. Y la gente dirá, ¿qué? ¿Cómo puede ser posible que la mayoría de los católicos lo que hacen son 3 confesiones y para colmo las hacen mal? Pues mira, te voy a poner el ejemplo. La mayoría de los católicos, como mucho, la primera confesión que hacen, ¿cuál es? La que van a hacer antes de la primera comunión. Te dice, mira, ya están listos para la primera comunión, tiene que irte a confesar. Y el muchacho pone los ojos así, no sabe ni lo que viene. Y van asustados. Y los pobres muchachos van, que en su ignorancia no saben ni lo que están haciendo la mayoría. Y entonces el padre hablándole y ellos allá contando las hormiguitas, viendo ahí qué pasa. Y lamentablemente, la mayoría de las veces, esa primera confesión la hacemos mal. Luego, la segunda confesión, que muchas veces hacen la mayoría de los católicos y que lamentablemente también hacen mal, es para el momento de la boda. Porque, como dice ya la canción, la boda de ella tiene que ser la mejor. Siempre las mujeres están en una competencia por hacer la mejor boda. Y enfocado en los trajes, enfocado en el club, la comida, la bebida, el arreglo, los vehículos. Se olvidan de lo más importante, que es lo espiritual. Y muchas veces o hacen la confesión mal o peor aún, van sin confesarse a consumir su propia condenación, como habíamos hablado en el tema anterior. Y la tercera y última confesión que lamentablemente hacen la mayoría de los católicos y que tristemente la hacen mal, es a la hora de la muerte. ¿Por qué? Porque los sacerdotes están más que claros que confesión de enfermo es una confesión enferma. Dependiendo cómo hayamos vivido nosotros en nuestras vidas, es como vamos a cejar el ciclo de nuestra vida. Si durante la vida supimos sacar provecho del sacramento de la confesión, confesándonos constantemente, haciéndolo en conciencia y como lo enseña la iglesia, como es debido, yo te aseguro que entonces al momento de la muerte vas a hacer una buena confesión como Dios manda. Pero de lo contrario, vas a hacer una mala confesión y tristemente dudo que sea verdaderamente efectiva. Porque el hecho no es en confesarte, sino que en lugar de hacer una confesión, hacer una buena confesión. Y eso es lo que vamos a estar abundando más adelante, que concluyo con esta parte ahora, que es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en 1422. Nos dice que los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados y se reconcilian con la Iglesia. Así que tengan eso en cuenta para cuando vayan a su próxima confesión. Hermano Roquel. Bueno, Adrián está en total consonancia con lo que nos está compartiendo, con lo que enseñan las escrituras. Mire, hay otro concepto que yo quiero aclarar. Fíjese.
Eh, Pónganse a pensar un momento. Hoy día a muchas personas se les enseña, mire hermano, si usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, ya usted es salvo. Ya usted no practica el pecado. Ya usted no tiene que estar pidiendo perdón porque ya usted la sangre de Cristo lo cubre. Eso es la enseñanza, ¿no? Entonces, pobres católicos que no tienen conciencia de la salvación. Y usted le pregunta a un católico, ¿ya usted está salvado? Y dice, no, no estoy luchando por eso. No, no como nosotros que estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Bueno, si eso fuera así y fuera cónsono con la palabra de Dios, con las enseñanzas bíblicas, entonces, ¿qué hubiera ocurrido? Bueno, que cada comunidad que San Pablo le hablara, ya la comunidad bautizada, que aceptó a Cristo, que está siguiendo a Cristo, ya no tuviera necesidad de ninguna otra reconciliación, porque ya están cubiertos con la sangre de Cristo. Sin embargo, no es lo que enseña, conforme a lo que Adrián muy bien está explicando, no enseña la Biblia. La Biblia dice que hay que estar constantemente en un proceso de reconciliación con Dios, porque estamos pecados constantemente. Tanto es así que miren lo que dice 2 Corintios 5, 18 y 20. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confirió el ministerio de reconciliación. Dice Pablo que a él se le confirió el ministerio de la reconciliación, pero no solo de la predicación, porque uno sí, dice alguno, a él se le concedió el ministerio de reconciliación porque él va y predica y la gente se convierte y esa es la reconciliación. No, porque aquí San Pablo le está hablando a una comunidad y le está escribiendo a una comunidad no de paganos, sino de gente ya convertida al cristianismo. ¿Y qué es lo que le dice San Pablo? Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le suplicamos, reconcíliese con Dios. Entonces, ¿por qué San Pablo le dice a una comunidad de convertidos que ya aceptaron a Jesucristo, de bautizados, de que primero el embajador de la reconciliación y segundo que lo está exhortando en nombre de Cristo? Reconcíliense con Dios. Entonces él está diciendo primero que hay que reconciliarse con Dios, que ese aceptar a Cristo como Señor y Salvador no es suficiente, que hay que seguir pidiendo perdón a Dios. ¿Y a través de qué? Del embajador que Jesucristo dejó. En este caso, Pablo. En el caso siguiente, son sus legítimos sucesores que tienen esa autoridad. Igual, todo buen sacerdote, todo buen ministro tiene que exhortar al pueblo que se reconcilie con Dios, que busque nuevamente el perdón de Dios, como dice muy bien. Pero esto yo también lo quiero dejar para los hermanos católicos, sobre todo, que ya están protestantizados y que dicen, yo no me confieso con ningún hombre, yo voy a la iglesia, sí, yo rezo el rosario, voy a misa, pero yo no me tengo que confesar con ningún hombre pecador, esos sacerdotes que son más miserables que nosotros, así hablan. Entonces, hermano, nosotros no vamos a confesarnos ni porque nos sintamos ni mejor ni peor que el sacerdote, sino por obediencia a Jesucristo, porque ese es el medio que él dejó para que recibiéramos el perdón de los pecados. Y el sacerdote cumple con su misión cuando nos llama a la reconciliación. Vuelvo y repito, no porque él sea ni mejor ni peor que nosotros, porque ese es su trabajo. Él es embajador de Cristo y él tiene que llamar al pueblo a reconciliarse con Dios. Entonces tengamos mucho cuidado con ese prejuicio que tenemos, y el cura es el menos interesado, se lo digo. Yo tengo varios amigos sacerdotes, el menos interesado en conocer la miseria de la gente y está pidiendo a la gente que se confiese, porque es una cruz para ellos. Porque alguna persona pensará que hay una especie de deleite eso, no. Es una cruz. Para el que no lo sabe, sépalo. Para el sacerdote, el sacramento de la reconciliación es una cruz porque tiene que llevar adelante todo ese proceso de escuchar toda la miseria de todas las personas que van a llevársela. Así que eso también del punto de vista católico, pero el punto de vista apologético, para que veamos los textos bíblicos y aprendamos un poco más de nuestra fe y no nos dejemos cuentear por ahí tan fácilmente como algunos nos dan. Adrián. A esta altura de lo que hemos estado hablando, para beneficio de los hermanos que están viendo esta transmisión, sería bueno que se preguntaran a sí mismos, ¿valdrá la pena la confesión? Y yo entiendo que la respuesta debe ser un contundente sí, porque mira lo que nos dice la misma palabra de Dios en Isaías 1:18. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. E incluso en la misma carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, nos recomienda que
reconozcan sus pecados unos ante otros para que sean sanados. Y esto, mis queridos hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, como podemos ver, este sacramento de la confesión, como estamos explicando el hermano Roquel y yo, nos ayuda a obtener favores muy especiales. Entre ellos, nos ayuda a recuperar la amistad con Dios. Nos da fuerzas especiales para combatir el pecado y obviamente las tentaciones. Y por último, nos da asco y antipatía por todo lo que pueda ofender a Dios. Y es importante que tengamos eso en cuenta, porque la gente se piensa que, como dice el hermano Roquel, no, es que yo me voy a confesar y estar contando las cosas malas. No es eso, es los beneficios espirituales que nosotros recibimos para poder hacer frente al pecado y no tener que estar volviendo, como decía el Chavo del Ocho, vuelve el perro arrepentido, con su mirada traviesa, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Pues mira, a través de este hermoso sacramento, que muchos lo ven más como una penitencia que como un sacramento, pues mire, ahí es que nosotros adquirimos esos favores especiales tan hermosos. Pero otro detalle también que es importante tener en cuenta, que cuando nosotros miramos todo esto, volvemos a lo mismo desde un principio, que no es el hecho de confesarse por confesarse, es el hecho de hacer una buena confesión. Y aquí creo que vamos a dar un viaje a lo que fue la catequesis cuando éramos pequeños, porque pareciera como si se nos fuera olvidado la catequesis. Cuando nosotros éramos pequeños y se nos dio la catequesis, el sacramento de la confesión, se nos enseñó que había 5 pasos para hacer una buena confesión. Y esos son examen de conciencia, dolor de corazón, hacer propósito de enmienda, confesar los pecados y por último cumplir la penitencia. Yo creo que de memoria se lo sabe cualquiera, pero el detalle está, ¿verdaderamente estaremos haciendo bien las cosas? Es importante preguntarnos si verdaderamente estamos haciendo bien estos pasos cuando nos confesamos. Y yo quería compartir unos puntitos con referencia a eso. Por ejemplo, cuando vayamos a hacer un examen de conciencia, ¿cómo hacerlo? Bueno, vamos a empezar con lo básico. Primero pídele luz al Espíritu Santo, que es como cuando un rayo de luz entra a un cuarto, que ahí tú ves todos esos polvos y todas esas bacterias que están en el aire, y ahí te das cuenta de la suciedad que verdaderamente hay en el cuarto. Pues mira, pídele al Espíritu Santo que te ilumine y repásate los 10 mandamientos, repásate las obras de misericordia para que tú veas toda la suciedad que hay en el alma y todo lo que tenemos que limpiar. Y ahí yo te aseguro que vas a poder hacer un buen examen de conciencia. Recordemos que la misma palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:4, examine cada cual su conciencia. O sea que esto de un examen de conciencia no es un invento de la iglesia. Ya en la misma palabra de Dios lo dice. Gálatas 6:4, que cada cual examine su conciencia. Así que es importante que tengamos eso en cuenta. El dolor de corazón, qué mejor que hacer como en el Salmo 50, cuando el mismo salmista dice, Señor, he pecado contra ti, cometí el pecado que tanto aborrece, reconocer nuestra miseria, que verdaderamente nos duele al haber fallado al Señor, porque una cosa es que nos dé coraje, que eso es lo que se conoce como atrición o contrición imperfecta, y otra cosa es que nos dé dolor, que verdaderamente suframos por haber fallado a aquel que nos ama. Ahí es donde hay una contrición perfecta, que es la que verdaderamente da el perdón de los pecados, que eso podríamos hablar en otro tema más a profundidad sobre la contrición perfecta. Es importante, ¿verdad? Como estamos diciendo, para tratar de acelerar la información, luego confesar los pecados. Y cuando nosotros confesamos los pecados, tenemos que decirlo con luz. ¿Sabe? Cuando digo con luz y detalle, es que tenemos que dar las cosas como son. Porque muchas veces nosotros pretendemos minimizar los pecados o nos da vergüenza de hablar. Y venimos y decimos, ay, padre, es que yo me jové una soga. Pero no le dices que venía jalando la vaca del vecino con esa soga. Entonces, estamos dejando a mitad las cosas. Y la misma palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 1:8 que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, tenemos que dar las cosas como son. También, Eclesiástico 4:26 nos dice, no te avergüences de confesar tus pecados. Nosotros tenemos que decir las cosas como son. Y aunque nos dé vergüenza, más vergüenza nos debe dar de haber pecado. ¿Por qué? Porque es sencillo, el diablo te quita la vergüenza para pecar, pero luego te pone la vergüenza para que no te quieras confesar. Y ahí es donde entra el detalle, mis queridos hermanos,
Entonces, para ir terminando la parte que estoy tocando de esto y darle paso al hermano Roquel, también el momento de la penitencia, sabemos que nosotros tenemos eso, simplemente enmendar el daño que hemos hecho y tenemos que hacerlo, ¿verdad? A la mayor brevedad posible. Hermano Roquel, te paso a ti, ¿verdad? Porque me estaba extendiendo un poquito ahí. Bueno, hermano, muchísimas gracias, Adrián, y creo que ha sido una muy buena catequesis que nos ha servido a todos para refrescar esto que muchas veces hacemos este sacramento con superficialidad. Hay otro aspecto que yo quisiera destacar, Adrián, porque a veces, bueno, yo no sé si tú practicaste la magia, Adrián, alguna vez, pero tú sabes que siempre hay un truco clásico que la gente dice, sacó el conejo del sombrero. La gente dice, oye, ¿qué? ¿Cómo hizo eso? ¿No? Entonces de ahí la gente habla de eso cuando tú te sacas algo de la nada. Entonces dice, oye, esta gente se ha sacado ese sacramento de la confesión del sombrero, como conejo del sombrero, y se sacaron eso de la nada. Pero fíjense un aspecto muy interesante. Mire, hermano, y esto se lo planteo para que hagamos un estudio serio, no seamos emocionales, analicemos. Mire, el concepto de la confesión y el perdón de los pecados no es del Nuevo Testamento, eso viene del Antiguo Testamento. Ya del Antiguo Testamento se daba ese proceso de reconciliación. Cuando Dios hace un pacto con Moisés, ya se le da estructura a esto. En el pasado, cuando era Abraham y los patriarcas, sí se hacían sacrificios, pero eran sacrificios que no estaban ordenados, era para hacer acción de gracia y tal vez por algún pedir perdón a Dios, sí, se hacía. Pero cuando viene la ley de Moisés establecida, se da un proceso que Dios establece a través del sacerdote, no era cualquiera, era a través del sacerdote donde las personas, el pueblo, podía, usando al sacerdote como intermediario, ofrecer un sacrificio para pedir perdón a Dios. Y ese sacrificio involucraba, ¿sabe qué? Escúcheme bien, involucraba confesar el pecado. No solamente era llevar el animal allá, oye, ofrecer eso a Dios para ver qué puede hacer por mí. O fíjate, pide perdón a Dios de mi parte. No, había que haber reconocimiento de culpa. Incluso había que hacer reparación. Y usted dirá, ¿de dónde se sacó este hombre esto, conejo del sombrero? Bueno, vamos a buscar, anótese el texto. El texto es, miren bien el texto, hermano, anótese el texto que aparece en Números capítulo 5, versículos 6 al 8. Y voy a leerle el texto donde nos dice y nos habla con propiedad del proceso de reconciliación como se hacía en el Antiguo Testamento. Pongamos atención, mire lo que dice. Habla en estos términos a los israelitas. Si un hombre o una mujer comete una falta en prejuicio de otro, mostrándose infiel al Señor, esa persona es culpable. Escuchen bien lo que dice la palabra. Ellos confesarán el pecado que han cometido y restituirán la suma total a aquel a quien han ocasionado el perjuicio, añadiendo además una quinta parte de su valor. Si ese hombre no tiene ningún pariente cercano a quien se le pueda restituir la suma, será devuelta al Señor y entregada al sacerdote, además del carnero de la expiación, con el cual practicará el rito de expiación en favor de esa persona. Número 5, el 6 al 5. Entonces aquí vemos claramente, ¿qué tiene que hacer el penitente? Tiene que reconocer, tiene que confesar el pecado, pedir perdón, tiene que restituir el mal que hizo de manera material, en la medida de lo posible. Además de eso, tiene que ir al sacerdote para que dé el carnero de expiación. Y el sacerdote con el carnero de expiación pide perdón después de haber hecho todo esto a Dios por el mal hecho. Esto es la forma de reconciliar en la antigua alianza. Ahora le pregunto yo, ¿cómo se hace la confesión? Como muy bien explicó Adrián. Tiene los mismos elementos. Reconocimiento del pecado, arrepentimiento y confesión de la culpa, reparación de la mala acción o penitencia, propósito de enmienda. Y hay un ofrecimiento del sacrificio del arrepentimiento del pecado, que se diferencia que como Jesucristo hizo un solo sacrificio una vez para siempre, y como dice la carta a los hebreos, la sangre de machos cabríos no pueden quitar realmente el pecado, la sangre de Cristo sí nos libra de nuestro pecado. Entonces nosotros no tenemos que estar ofreciendo ningún sacrificio, sino que ya el sacrificio fue dado una vez para siempre. Así que a través del sacramento tenemos que hacerlo como muy bien dijo Adrián, reconocimiento de pecado,
arrepentimiento y confesión de la culpa, reparación de la mala acción o penitencia y propósito de enmienda. Entonces, esto es muy importante, hermano, y yo quisiera destacar un concepto que a mí me han preguntado, no sé a ti, Adrián, con mucha frecuencia. Alguien me dijo una vez, con esta pregunta, mire, me dice, oye, hermano, ¿por qué el sacerdote nos pone la penitencia de rezar? Si rezar es algo bueno. Yo le decía, es que, hermano, usted tiene un concepto de penitencia equivocado. No sé en Puerto Rico o en el resto de América Latina, pero en Panamá, la gente, los niños jugaban, a veces con una botella, con una cosa, o un huevo, y decía, te voy a poner una penitencia. ¿Qué era la penitencia? Como una especie de castigo. Bésame los pies, pon la lengua en el suelo. Entonces la gente tiene la idea que la penitencia es un castigo. Y la penitencia no es un castigo. La penitencia son el inicio de las obras buenas que usted tiene que hacer para reparar el mal que el pecado que cometió y los pecados que ha cometido en el pasado se repare. Entonces, ¿cuál es la obra más inicial que puede hacer un pecador? El sacerdote generalmente le pone una oración. Entonces, como la persona muchas veces no tiene capacidad de oración, entonces el sacerdote en misericordia dice, rece 3 Padre Nuestro y un Ave María. No es que el Padre Nuestro y Ave María va a reparar todo, es para que usted empiece. Y como el sacerdote tiene misericordia, pues le aseguro, si el sacerdote conoce al penitente, como puede ser el caso de Adrián, que el sacerdote que lo confiesa lo conoce y dice, bueno, a ti no te voy a poner 2 Ave María ni 3 porque yo sé, así que te voy a poner esta y esta y esta penitencia para que empieces a reparar lo que ha hecho, ¿no? El sacerdote puede poner otra penitencia, puede decir, vaya y pídale perdón a su esposa, por ejemplo, y puede poner otro tipo de penitencia, pero lo importante es que veamos la penitencia como una obra buena que el sacerdote te impone para que inicies. No es para que, bueno, ya hice mi Padre Nuestro, Ave María, bueno, hermano, ya esto corrón y cuenta buena. No, es para que usted inicie ese proceso de purificación del alma y de reparación del mal espiritual que hemos causado. Pero esto lo explicamos, hermanos, para que sepamos claramente que esto de la confesión, y que Adrián explicó muy bien, no viene de un conejo del sombrero, sino que viene ya del Antiguo Testamento. Jesucristo toma eso, le da forma, de acuerdo al Nuevo Testamento con su sacrificio, y nos lo aplica a nosotros a través del sacramento de la reconciliación con todas las cosas que se hacían antes. Así que ni siquiera él tampoco vino e inventó, sino que él tomó lo que ya el Antiguo Testamento, pero le dio la forma en el Nuevo. Adrián. Y quería aprovechar, ¿verdad? Ya que hemos hecho ese énfasis a la importancia de la confesión como es debida y la de reparación de los pecados con la penitencia. Proverbios 28:13 nos dice que aquel que oculta sus faltas, ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Y mira si esto es tan importante que el mismo apóstol Santiago nos dice, reconozcan sus pecados unos a otros y recen unos por otros para que sean sanados. Y por último, ¿verdad? Cuando yo hice el señalamiento de que a veces venimos y, como le dije, el chiste mongo ese, padre, me jové la soga, pero no dijiste que era que te venía jobando con esa soga la vaca del vecino. Mira lo que nos dice Gálatas 6:7. No os engañéis, que de Dios nadie se burla. Nosotros tenemos que confesar las cosas como son, porque de lo contrario, ponle que fuiste con 3 pecados y confesaste 2, pues saliste con 4, porque por no confesar el tercer pecado, estás cometiendo un sacrilegio y eso es otro pecado más que estás saliendo y sales peor todavía. Así que es importante entender también lo de la penitencia, como comentaba bien el hermano Roquel, de lo de la reparación de los pecados, porque la misma Biblia nos dice en Éxodo 34:7 y tanto también en Números 14:18, que el Señor no deja ninguna falta sin castigo. Y no es que estamos, ¿verdad? Como los muñequitos, que salía un viejito de barba con un trueno cada vez que nos portamos mal a meterle un cocotazo. No es eso. Es que Dios verdaderamente, además como es misericordioso, que hoy en día se habla mucho de la misericordia, también Dios es un Dios justo y nos va a dar a cada cual conforme a nuestras obras. Así que tengamos en cuenta esa parte, ¿verdad? Porque como dice Mateo 5:26, habla claramente del juez que no nos dejará libre hasta que no hayamos pagado hasta el último centavo de la cárcel que va a haber que salir si no hacemos las cosas como Dios manda. Así que como podemos ver, hermano, este sacramento encierra muchísimo más que el mero hecho de irme a ir a hacer una confesión por salir del paso. Es importante que tampoco tomemos la confesión como un pase a la comunión, que muchas veces llegamos ahí a último momento, válame, tengo que confesarme para poder comulgar. Qué lindo. Yo no sabía que la confesión era un pase a la comunión. La confesión es para devolverte la gracia santificante.
ten eso en mente. La confesión es para devolverte la gracia santificante, para devolverte la amistad con Dios, de que la consecuencia de eso te ayuda a recibir dignamente el sacramento de la comunión. Pues bien, gloria a Dios, pero no puedes utilizarla como cuando uno jugaba el juego del Monopolio, que te daban una tarjeta para salir gratis de la cárcel. Cuidado cuando vengamos la confesión como un pase a la comunión, porque entonces estaríamos perdiendo lo que es la conciencia de hacer el sacramento por lo que es y para lo que es buscando el perdón de Dios y reconciliarnos verdaderamente con Él y con su Santa Iglesia. Hermano Roquel. Adrián, yo quisiera cerrar mi participación por lo menos con esto. Hermano, muy bien, Adrián citó una riqueza de textos que me encantaron, todos los textos que nos ha citado sobre la importancia. Creo que una de las enfermedades más comunes que tenemos hoy día nosotros es el indiferentismo. Y peor, con la catequesis del demonio, escúcheme bien, el demonio le está diciendo a usted, primero, que usted no tiene pecado. Segundo, que usted es bueno. Tercero, que Dios lo va a perdonar independientemente de lo que usted haga. Al final, usted se va a morir y Dios va a decir, hombre, no te preocupes, venga, vaya para el cielo. Eso es lo que el demonio le está diciendo a usted. Sin embargo, no es lo que enseña la Escritura ni la Iglesia. La Escritura nos enseña que para nosotros adquirir al inmenso océano de la misericordia divina necesitamos reconocer y arrepentirnos de los pecados y buscar el medio del perdón. No se trata simple y llanamente de que yo esté flotando como con indiferencia y al final, bueno, veremos qué pasa, ¿no? Es como aquellas personas que bueno, a mí me sorprende en la vida, ¿no? A veces tenemos que hacer un viaje y uno le pregunta, ¿trajiste maleta? Y dice, no. ¿Trajiste la llave del auto? No. Oye, ¿y sabemos dónde vamos? Tampoco. Entonces viven como que, oye, usted dice, ¿y usted iba a hacer un viaje? ¿Cómo se preparó? Pues entonces dice, bueno, a ver qué sale. Entonces hay mucha gente que vivimos así. Mire que la Escritura ya nos lo advierte. San Juan, imagínense, ya en los primeros cristianos, San Juan nos dice, si decimos no tenemos pecados, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Primera Juan 1:8. Eso para los que dicen que no tienen pecado, que ya no cometen pecado, que ya están salvos, que la sangre de Cristo los cubre. Si dicen que no tienen pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Y eso también para los católicos. ¿Y qué más dice San Juan? ¿Cómo se consigue el perdón? Dice 1 Juan 1:9. Si reconocemos nuestro pecado, fiel y justo es Él para perdonar los pecados y purificarnos de toda injusticia. Entonces, creo que yo quisiera hacer un llamado, hermanos, al indiferentismo. No nos dejemos engañar. No debemos engañar. Mira, mucha gente critica lo que se habla de la misericordia. No, es que la catequesis de la misericordia no es mala. Lo malo es la mala interpretación de esa catequesis. Cuando uno dice que Dios es bueno, que Dios perdona todo pecado, que Dios nos ama a todos, que Dios sí es cierto. El problema es que lo que no podemos engañarnos es que sepamos que nuestra libertad está en juego. Entonces, Dios nos puede amar mucho, pero para nosotros recibir ese amor tenemos que dejarnos amar, porque es nuestra libertad. Entonces, si nosotros no queremos dejar amar, Él nos puede amar mucho, pero va a respetar nuestra decisión. Y entonces, ¿cómo entonces accesamos? Bueno, la palabra es clara. Usted quiere reconciliarse con Dios, reconozca su pecado, reconozca con qué ha ofendido a Dios y Dios, el amor de Dios va a fluir en usted. Pero no así, no y que, bueno, yo no hago nada y al final la misericordia de Dios verá cómo hace, pues, para ver que me salva. Esa es la actitud que muchos hacen, ¿no? Bueno, yo me quedo aquí para ver, Dios verá cómo me salva. Eso no es mi problema. Entonces, tengamos cuidado porque estamos directitos al camino a la autoexclusión final, que es el infierno. Adrián. Algo que no quisiera dejar pasar por alto, que al principio lo tocaste, pero quisiera aprovechar yo también y abundar un poco. Y es que muchas veces, lamentablemente, vemos que hay personas que vienen y pegan, no aceptan, con todo y esto que tú y yo hemos comentado, Roquel, va a haber personas que sencillamente no quieren aceptar esto del sacramento de la reconciliación. Y pues podrán utilizar los mil y un argumentos. Y que si yo no tengo que confesarme con un hombre igual de pecador que yo, bueno, yo me pregunto, ¿verdad? Me pregunto yo. Entonces, si el médico está enfermo, ¿ellos no van a ir a atenderse al médico? Me pregunto yo. La validez de la receta que hace el médico, ¿la pierde por el hecho de que el médico esté enfermo?
Ay, el sacramento no pierde validez porque el cura está en pecado mortal, por poner un ejemplo. El sacramento tiene la validez porque Cristo la da, no porque el cura la da. Otro Adrián, detalle, es que lo que pasa es que a veces el médico te está atendiendo y tiene el mismo problema tuyo. Los dos tenemos presión alta. Dice, yo también tengo la presión alta como tú, pero eso no significa que él no pueda atenderte tu presión alta porque él también la tiene. Eso es una cosa tan elemental como es. Gracias, Adrián. Disculpa la interrupción. No, es que es verdad, es verdad. Entonces, es como dice el refrán, el ladrón juzga por su condición. Volvemos, o sea, entonces, si el médico está enfermo, pues entonces tú no vas a ir, como dice hermano Roque, quizás está igual o peor que uno. Mira, no seamos ignorantes, el médico de las almas, Dios le dio una autoridad. Y por más enfermo que él esté, Dios es capaz de sanar tu enfermedad espiritual a través del punto y se acabó. Otro de los señalamientos, ¿verdad? Que se hace, que no, que eso de la confesión, eso fue un invento para allá, para el año 1215 que hizo Inocencio II, y que si esto, que si aquello, mira, lo que hicieron, ¿verdad? Para que las personas entiendan, ¿verdad? Porque es que lamentablemente no se dan cuenta. Y además de eso, otros atacan que si el concilio de Letrán y todo eso revoluce. El punto aquí donde queremos ir, ¿verdad? El cuarto concilio de Letrán fue el que se hizo en 1215. Ahí no se inventó la confesión, ahí lo que se hizo fue que se hizo la famosa señalamiento de que una vez al año hay que confesarse. Eso es todo lo que se hizo en el cuarto concilio de Letrán en 1215. No se inventaron la confesión, sino que pusieron el tiempo, que era que mínimo había que confesarse, por lo menos una vez por año. Eso es todo lo que se hizo. Búsquelo para que ustedes vean y se van a dar cuenta. Cuarto concilio de Letrán, año 1215, celebrado por Papa Inocencio II. Recuerden que se lo dijimos para que después no digan que no se les dijo. Otro detalle más, que si vamos a los documentos antiguos, la Didache hablaba claramente y dice, el día del Señor nos reunimos para la partición del pan y la acción de gracias después de haber confesado vuestros pecados para que sea vuestro sacrificio perfecto. O sea que ya desde la época de la iglesia primitiva había esto de la confesión, como había dicho claramente el hermano Roquel, y así podríamos seguir dando citas todo el día, pero sabemos que estamos, ¿verdad?, cortos de tiempo. Pero mira, busque San Ireneo en el siglo XII para que ustedes vean cómo él mismo ponía a las personas a confesarse cuando se arrepentían y todo esto. Así que nada, mis queridos hermanos, yo solamente voy a dar una última exhortación, como dijo el hermano Roquel, de la importancia de este sacramento. Saquemos provecho máximo del mismo. Recordemos que llegará el día que el Señor llamará a su presencia. Y es importante que tú y yo, así sea esta misma noche que el Señor nos da a su presencia, busquemos la manera de estar listos, de estar reconciliados con el Señor. Mi recomendación, porque como dice el Señor, sin santidad nadie verá la gloria de Dios, que mientras más nos acerquemos a la confesión, más nos acercaremos a la santificación. Muy bien, hermano. Yo creo que con esto hemos concluido este programa. Lo importante para nosotros es vivir nuestra fe y aprender de que la confesión es un don, no es una carga, es un don que Dios nos ha dado para poder nosotros reconciliarnos con Dios. Muy bien, ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes. Su hermano desde Panamá, Roquel Cárdenas. Y Adrián Castro desde la Isla del Encanto. Será hasta la próxima semana en su programa Apologética. La verdad los hará libre. Dios los bendiga.